Buenos días desde Guayaquil, Ecuador. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias generales del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 8 de marzo de 1978. Comienza así. Se titula La penitencia cuaresmal. Comienza así el Papa Pablo VI, diciendo la espiritualidad de la cuaresma, del periodo que nuestra religión antepone a la Pascua, a la celebración del gran misterio de nuestra salvación, supone, más aún exige, la conciencia de nuestra necesidad personal de penitencia. O sea, dice el Papa que este tiempo de Cuaresma es tiempo de preparación a la fiesta más grande de la Iglesia, la Pascua. Lo que conocemos así, el pueblo conoce por la Semana Santa, la Pascua del Señor, su muerte y resurrección. Entonces, la Cuaresma es un tiempo de preparación. Es tan grande, tan importante este misterio, para lo cual vino Cristo a la tierra, es decir, vencer la muerte, abrirnos el paraíso, aquel cielo que Adán y Eva nos cerraron con su pecado. Ahora el nuevo Adán, Cristo, viene a abrirlo, pero viene a abrirlo, aquí está el misterio cristiano, con su pasión, muerte y resurrección. O sea, no vino a abrir el cielo, no vino a abrir el paraíso con un gran ejército a base de luchas, de combates, de destruyendo a los enemigos. No, no. Ese es el estilo humano. El estilo divino es otro. Cristo va a vencer al diablo y lo vence sufriendo, muriendo, muriendo en la cruz, resucitando. O sea, este misterio es tan enorme para el género humano, es tan grande, que dice la Iglesia, nuestra Madre, que tenemos que prepararnos durante 40 días. Esa es la Cuaresma. Tiempo de preparación para que también nosotros nos crucifiquemos con Cristo, nos crucifiquemos a las pasiones, a todo pecado, para también resucitar con Él a una vida nueva. O sea, la Pascua no es solamente la Pascua de Jesús, es también nuestra Pascua, nuestro paso con Cristo de la muerte a la vida, de la muerte al pecado a la vida, a la resurrección, a una vida nueva. Bien, continúa diciendo el Papa. A medida que el hombre se conoce a sí mismo y se da cuenta de que su existencia tiene en sí algo de irregular, incompleto, desgraciado y malo, advierte la necesidad insatisfecha de acusar la propia imperfección. O sea, el hombre se da cuenta de que necesita acusarse. ¿Y qué acusar? No acusar al otro, sino acusar la propia imperfección, ¿eh? Como hemos visto este domingo atrás, como el hijo pródigo se acusa a sí mismo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo. O sea, la acusación personal es contra uno mismo. No es que el hijo pródigo viene acusando al padre. Tú eras muy violento, por eso me fui de casa. Mi hermano me oprimía, me no sé qué. No, el hijo pródigo no viene acusando a nadie. Se acusa a sí mismo. Esta es la Cuaresma. La Cuaresma es esa gracia de Dios
para acusarnos a nosotros mismos. Continúa el Papa diciendo, una necesidad que refleja una falta de grandeza, un deber traicionado, un remordimiento inevitable y por ello una miseria patológica, lo cual exalta y al mismo tiempo humilla el concepto que el hombre tiene de sí mismo. O sea, el Papa le llama un deber traicionado. Debíamos no haber comido del árbol que Dios nos prohibió, pero hemos traicionado la palabra de Dios. Es como si dijéramos, ¿y quién es Dios para darme órdenes? Yo con mi vida hago lo que me dé la gana, con mi sexualidad hago lo que quiero, con mi plata, con mi dinero hago lo que quiero. Claro, es una forma de decir que Dios se ha equivocado, que Dios hace las cosas mal, que la razón la lleva el demonio. Coman del árbol y serán como dioses. De alguna manera hemos creído al diablo y hemos renegado de Dios. Bien, continúa el Papa diciendo, todos conocemos la sabiduría de una palabra que se encuentra en la base de la psicología humana. El hombre es grande en lo que se reconoce miserable, dice Pascal, este pensador francés, en sus pensamientos dice, el hombre es grande en lo que se reconoce miserable. ¿Dónde está la grandeza del hombre? En poder humillarse, poder reconocer su pecado. El justo cuando habla, dice San Bernardo, lo primero que hace es acusarse a sí mismo. Esa es su grandeza, poder acusarse. No acusar al otro, como hacía Adán. Comiste del árbol que te prohibí. Dice, bueno, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. O sea, Adán le echa la culpa a Eva, la mujer que me diste por compañera. No, no ese es el camino. No es el camino de la cuaresma, estar acusando al otro. Es más bien la acusación propia. El hombre es grande, lo que se reconoce miserable. Estas consideraciones, continúa San Pablo VI, estas consideraciones que denuncian una condición penosa, dramática e incluso trágica de la existencia humana, encuentran en el Evangelio un eco preciso, como una voz que no sólo despierta la triste conciencia de nuestra enfermedad congénita, sino que inmediatamente anuncia un remedio. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo. ¿Eh? Hay una sucesión de tiempos. El tiempo de la creación, cuando Dios creó. El tiempo de los patriarcas, de las promesas, de los profetas. El tiempo del cumplimiento. Todo lo que anunciaron los profetas se ha cumplido en Jesús de Nazaret. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. O sea que Jesús no comienza adulando a la gente. Qué buenos son ustedes, qué generosos son ustedes. No. Jesús comienza su ministerio acusándonos de pecado y la necesidad urgente de cambiar de vida. Todos tenemos que convertirnos, el hombre y la mujer, el joven y el viejo, el rico y el pobre. Todos estamos llamados a convertirnos.
convertirnos. O sea, la metanoia tiene ese doble movimiento de mirar hacia atrás y de mirar hacia adelante. De mirar hacia atrás, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos con dolor de corazón. Me duele aquel aborto que me provoqué. Me duele aquella borrachera, aquel golpe que le di a mi esposa, aquel malos tratos, descargando la ira contra mis hijos, aquella enemistad que me llevó a estar en rencor y no poder perdonar ni hablar. Me duele esa situación de pornografía, de fornicación. Estoy arrepentido. Ese es el primer movimiento de la conversión. Mirar hacia atrás, dolor de corazón, arrepentirse de lo que hemos hecho. Y propósito de no hacerlo más, de volvernos a Dios. Ahora Dios me dará la vida. No me la van a dar mis amigos, los deportes, el dinero, la fama, los placeres del mundo. No. La vida me la dará Jesucristo. Por eso busco la oración. Busco escuchar la palabra de Dios, los sacramentos. En este tiempo, sobre todo, el sacramento de la penitencia. Padre, he pecado, quisiera confesarme. Busca un sacerdote, tu párroco o quien sea. Confiesa el pecado. Es el momento de confesar nuestros pecados y de volvernos a Dios. Convertido y creed en el Evangelio. El Evangelio es fuerza de Dios para todo el que cree, del judío y del griego, de todos. De fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Estamos llamados a ser justos y a vivir no de nuestra justicia, sino vivir por la fe. Cristo ha muerto por mí, ha resucitado para darnos una vida nueva. Créetelo, que por un solo hombre Cristo habría muerto, dice la teología. Por un solo hombre Cristo habría bajado del cielo a darte vida y vida en abundancia. Yo he venido para que los hombres tengan vida y vida en abundancia, o sea, vida eterna. Eso no lo pueden dar los ídolos. Los ídolos te dan un placer momentáneo, pero después viene la inmensa frustración, porque la vida está en Dios. Doble mal hizo mi pueblo, dice, anuncia el profeta Jeremías. Me abandonaron a mí, manantial de agua viva, dice el Señor. Y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Me abandonaron a mí, se lamenta el Señor, porque Dios es la vida, en ti está la vida, la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz, dice el Señor. Entonces el hombre abandona a Dios, manantial de agua viva, ¿para qué? Para adorar a los ídolos. Esos son las cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Una cisterna agrietada, si la llenas, a las 2 horas se ha vaciado. Está vacía. ¿Qué ha pasado? Que está agrietada. Y todo el agua se ha ido perdiendo poco a poco. Sí, estaba llena hace 2 horas, pero ahora está vacía porque se pierde. Así son los ídolos. Los ídolos son cisternas agrietadas. No retiene el agua. Los ídolos te ofrecen un placer momentáneo. Y después viene la muerte. Un sediento en el desierto, lleva 3 días sin beber, ve una charca de agua, se alegra, pero no la toma, por mucha sed que tenga. ¿Por qué? Porque está envenenada, es agua envenenada y no bebe. Ese es el cristiano, que sabe que el pecado es un agua envenenada. Por muchos deseos que tenga de pecar, no peca. Sabe que el pecado produce la muerte. Entonces, sigue adelante, buscando el agua viva. Convertíos, haced penitencia, porque el reino de los cielos está cerca. Hacer penitencia es eso, volver al Señor.
Ya la vida no me la van a dar los ídolos del mundo, el weekend, o sea, el fin de semana, las pasiones, los ídolos. No, la vida me la da Jesucristo, a través de su palabra, a través de la oración, etcétera. Haced penitencia. O sea, la penitencia se hace pues tomando las armas que nos da nuestra madre, la iglesia, que son la oración, el ayuno, la limosna. La oración, en este tipo de cuaresma hay que intensificar la oración. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos intensificando la oración? ¿O ahora rezamos menos que nunca? No dejar la oración, intensificarla. El ayuno, hay que, hay que privarse de alimentos. No daste gusto en todo. Privarse. A veces caemos en la glotonería, exceso de comida y bebida. Hay que privarse, tiempo de cuaresma, ¿eh? Comer menos, sobriedad, austeridad, el ayuno y también la limosna para los pobres. Das limosna a los pobres. Bien, continúa en esta audiencia el Papa San Pablo VI diciendo: todos sabemos que estas palabras divinas han entrado en el estilo de la Iglesia, en su pedagogía, no sólo para la formación exigente de los monjes y de los discípulos fieles del cristianismo, sino también como costumbre del pueblo. Cuando el pueblo ha sido alumno habitual de la Iglesia y cuando el modo de vivir de la sociedad ha permitido que una disciplina penitencial, incluso prolongada, como es la cuaresma, tuviese aplicación común. O sea, esto de la cuaresma no es solamente para Jesucristo, que estuvo 40 días en el desierto, no es solamente para los monjes, una vida austera, sobria, es para todo el pueblo cristiano. Ya en el pregón de cuaresma, el anuncio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, todos recibimos la ceniza, desde el Papa hasta el último fiel. Recibimos la ceniza en la frente. Conviértete y cree en el Evangelio. Recuerda que polvo eres y al polvo has de volver. Esto es para todo el pueblo cristiano, no solamente para los monjes, no solamente para los frailes, para los sacerdotes, para las monjas, no, es para todo el pueblo cristiano. Convirtámonos. La conversión. Bien, continúa el Papa diciendo: los tiempos han cambiado, y no sólo por la falta de adecuación de la gente a la praxis eclesiástica, sino por una diversa organización de la actividad humana, especialmente del trabajo. Tanto que la observancia regular, metódica y austera de la cuaresma, con el ayuno que éste impone, se ha hecho prácticamente imposible, tanto que después del reciente concilio han sido emanadas nuevas disposiciones mediante nuestra Constitución Apostólica, con el título de Penitencia de febrero de 1966, con la que la obligación tradicional del ayuno queda prácticamente abolida. Permanece la obligación de la abstinencia todos los viernes, los festivos, salvo la facultad concedida a las conferencias episcopales de conmutar dicha obligación por otra de carácter penitencial, caritativo o de piedad. Y permanece la obligación del ayuno, de la abstinencia el miércoles de ceniza, primer día de cuaresma y el viernes santo. En estos días sigue siendo obligatoria la abstinencia desde los 14 años y también el ayuno desde los 21 años de edad. Los ancianos, sin embargo, están dispensados de la obligación del ayuno a partir de los 60 años de edad. Bueno, esto está dicho así por la Iglesia, pero tenemos que ir a las fuentes.
¿Qué dicen las fuentes? El Evangelio es la primera fuente. ¿Qué dice Jesús? Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, hermanos. Es necesario el ayuno. Es necesaria la oración. Cuando ores, entra en tu habitación. Es necesario volver a la fuente primera, que es el Evangelio. Porque si no nos quedamos en una conciencia ahí dormida, relajada, diríamos relajadísima, ¿no? Donde ya prácticamente es casi imposible el ayuno, pero no es verdad. El ayuno, la limosna, la oración, siguen siendo las armas que nos da la Iglesia. Y qué bueno es que las pongamos en práctica. Esas armas nos darán alas para volar, porque nos aligeran y nos incorporan a Cristo, muerto y resucitado. Nos da vida eterna. Dice la Iglesia que estas son normas muy sencillas, ya conocidas, y tanto más de recordar si el hilo de la fidelidad a la ley eclesiástica nos encuentra fieles y puntuales. Pero además, dice, de estas breves aclaraciones y otras que los obispos locales creyeran oportuno, permanece y más que nunca para todos la ley de la penitencia, que obliga siempre a todo buen cristiano, joven o anciano, y que se hace más urgente cuanto más difíciles son los tiempos y las costumbres del mundo moderno. Para todos obliga la ley de la penitencia. No seamos flojos, hermanos. Es necesario dar muerte, mortificar al hombre viejo. Esto dice San Pablo. Mortificar, dar muerte al hombre viejo y renacer a un hombre nuevo. Esto sigue siendo palabra de Dios. ¿Cómo daremos muerte al hombre viejo? ¿Acaso con comilonas y borracheras? ¿Con orgías y desenfreno? ¿Con envidia y rivalidades? Nada de eso, dice San Pablo. Que no se dé esas cosas entre nosotros. Estas palabras leídas por entonces un hombre pecador, como era Agustín, hicieron de estas palabras el inicio de una vida nueva, de San Agustín. Una vida nueva, de abandonar el pecado. Esta ley de la penitencia, esto obliga a todo cristiano. Todo cristiano está llamado a ayunar, pero sobre todo de vicios y pecados, de abandonar al hombre viejo, que nos lleva a la muerte, y renovarse en un hombre nuevo, creado a imagen de Dios, que ama a Dios y ama a su prójimo, que no utiliza todo para ventaja propia, para amarse a sí mismo, no, sino que se dona y ama. A eso vino Cristo a la tierra. No vino a amarse a sí mismo. Él odió su vida, como el grano de trigo que muere, se entierra y da mucho fruto. Miren el fruto de Cristo después de 2000 años. Cristo como el grano de trigo que se entierra, muere y crece una espiga con 80, 100 granos de trigo. Esa es la iglesia, que nace de esa muerte de Cristo, de ese grano de trigo que se entierra, que muere. Y mire la espiga hermosa hoy, ahora que estamos en marzo del año, perdón, ya estamos en abril, cuando hago este programa, 2 de abril de 2025. Hoy es actual esta palabra, la muerte del hombre viejo y resucitar a un hombre nuevo, a una vida nueva. Esto quiere el Señor. No lo olvidemos.
morir y resucitar con Cristo, injertarnos en Él, para en la Pascua resucitar con Él. Alguno ingenuamente dice, bueno, ¿y a qué hora resucita Cristo? ¿Cuándo resucita Cristo? Necio. Cristo ya resucitó hace 2000 años. Los que resucitamos con Cristo a una vida nueva somos nosotros. Si nos preparamos bien esta cuaresma, muriendo al pecado, abandonando ese pecado que el demonio nos invita a cometer, a huir del pecado. Huir. Por ejemplo, en la batalla contra la lujuria. Pues vencen, ¿quién vence? Los cobardes, dice San Bernardo. Los que huyen. No, no, no. No pasa nada. Voy a llamar a esa vieja amiga. Hola, ¿cómo estás? Y ya han quedado en tal sitio. Y de ahí viene el pecado. ¿Por qué la llamaste? Porque querías pecar, di la verdad. Querías pecar y pecaste. Bueno, esta es la cuaresma. Un tiempo de preparación, de lucha contra el demonio. Luchar. No, no haré esa llamada a mi ex. No la llames. Evita las ocasiones peligrosas. Tiempo de cuaresma. Es una actitud de toda la vida cristiana, no solamente la cuaresma, de renunciar al hombre viejo y revestirse de ese hombre nuevo, creado a imagen de Dios. Bueno, continúa el Papa diciendo, la práctica exterior de la mortificación corporal está hoy muy atenuada. Hoy está muy atenuada. ¿Quién ayuna? ¿Quién reza? Oh, rezar. Es una pérdida de tiempo, hay mucho activismo, muchas cosas que hacer, mucho trabajo. Y se abandona la oración. Se abandona el ayuno. No, tengo que trabajar, tengo que estar fuerte. No, no, ayunar. No, no, no. Además me duele el estómago. No, no. Dice el Papa que esta práctica exterior de la mortificación corporal está hoy muy atenuada. Hoy, en abril de 2025, está muy, muy atenuada. Pero la necesidad y el deber de la penitencia, especialmente del espíritu, en la diversión, en la disipación, en los pensamientos perversos, reclama una observancia tanto más vigilante e interior. O sea que, aunque la práctica exterior hoy en la sociedad está muy atenuada, pero no hay que dejarse guiar por lo que hacen algunos o muchos. Nosotros siempre tenemos que volver al Evangelio, es la fuente primera, el Evangelio. Y el Evangelio, vemos a un Jesús que estuvo 40 días sin comer, la cuaresma, 40 días en el desierto, luchando contra el demonio y venciéndolo en su propio terreno, los demás, el espacio del demonio, o sea, los desiertos, ¿no? Jesús se va al campo del demonio, a los desiertos, a vencer al propio demonio, al vencerlo y a darnos su espíritu a nosotros, para que también nosotros podamos vencer. Si Cristo venció y los ángeles le servían después de las tentaciones, también nosotros estamos llamados con el Espíritu de Cristo a vencer al demonio. No reine ya en vuestra vida el pecado mortal. Que reine en tu corazón Cristo, no el pecado. Esto estamos llamados. Esto no es que esté atenuado. Es que no, es que la sociedad actual ya no se ayuna, ya no se... No, no, dice el Papa. Pero hay que dejar ese espíritu de diversión, de pasárselo bien, de placeres, de disipación, de pensamientos perversos, le llama el Papa, de esos pensamientos impuros. Pedir a Dios la castidad, no solamente la castidad del cuerpo, también la castidad del espíritu. Castos, no solamente en el cuerpo, también en el corazón, corazón casto, indiviso, que es de Dios.
no del demonio. No podemos estar divididos. Una vela a Dios y otra al demonio. Un cirio se lo pongo a Dios y otro al demonio. No, Dios no quiere un corazón dividido. Dios es celoso y quiere todo para Él. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, no con un trocito del corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Emplea varias veces la palabra toda, el corazón, la mente, la fuerza, todo para el Señor, no la mitad para el Señor y la mitad para el demonio. Ahora voy a misa y después me voy a jugar pelota y después a emborracharme. No, no es que ya oí misa, sí, pero tu corazón, tú tienes que ser cristiano en la iglesia y en la calle y en tu casa, en todos lados. No es que allí sí soy sacerdote y digo misa, pero aquí hago mi vida. No, no, no. Eres sacerdote para siempre y en todo lugar. Eres cristiano siempre, no solamente en la iglesia, también en tu casa. Es que me sacan de mis casillas mis hijos, no obedeciendo. Sí, pero tú estás llamado a corregir, no a maltratar. Y a corregir con dulzura, como Dios ha hecho contigo. Cuando tú pecaste, Dios no te maltrató, no te insultó, tuvo paciencia contigo, ¿verdad? Se educa así, con la dulzura, con la corrección, con el amor. Bien, continúa el Papa diciendo, aquí debemos recordar el estilo ascético de todo buen cristiano. Hay que recordar, dice el Papa, el estilo ascético, la ascesis. Ascesis, una palabra griega que significa la lucha, pero no la lucha, dice San Pablo, contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal. Luchar sí, decía el Papa San Juan Pablo II, decía a los jóvenes en Lima, en Perú. Luchar sí, pero contra el pecado. No confundamos la lucha. No, es que mi suegra es una metida, entonces yo le grito y estamos siempre de pelea. No, hermanos. No, es que mi mujer y yo por cualquier tontera ya se nos pelan los cables, empezamos a discutir. No. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. No es la lucha contra tu mujer. Habéis que lleva razón. Es contra el espíritu del mal que nos obliga a ofrecerlo todo a nosotros y a despreciar al otro. ¿Recordáis cómo luchaban aquellos dos monjes hermanos? Hermanos, llevamos 30 años en el desierto y nunca peleamos. Vamos a pelear como pelea todo el mundo. ¿Y cómo se hace eso? Respondía el otro hermano. Pues mira, nos sentamos en dos sillas, uno frente al otro, y ponemos en medio un ladrillo. Yo digo que este ladrillo es mío, tú dices que es tuyo, y así comenzamos a pelear. Así, así se pelea la gente del mundo, sí, sí, así se pelea. Y por un ladrillo, pues acaban a golpes, el divorcio, las separaciones, los asesinatos, tantas cosas suceden en el mundo. Bueno, vamos a jugar, a pelearnos. Se sienta uno frente al otro, pone un ladrillo y dice un monje, este ladrillo es mío, dice el otro, más fuerte. No, es mío. Y dice el otro, sí, sí, es verdad, es tuyo, tómalo. O sea, eso quiere decir que nuestra lucha no es contra el otro, es contra la soberbia que anida en nuestro corazón, a la cual tenemos que vencer. Sí, sí, es tuyo, tómalo. Pero yo no voy a perder el Espíritu Santo por entrar en descomunión contigo, porque la descomunión nos lleva a eso, a la soberbia, a las enemistades, los golpes, los insultos. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Si está hecho polvo, no puedes ni dormir, estás en la angustia, no te llevas con tu hermano. ¿Y entonces para qué te sirve quedarte con el ladrillo? Sí, me quedo con el matone, el matón, el ladrillo. Bueno, ¿y qué? ¿Para qué sirve? Si estás en descomunión con tu esposa, si no se llevan, no se habla, por muchos ladrillos que tengas, por muchas razones que tengas, has perdido la razón.
porque no te llevas con tu hermano, porque Dios nos manda amarnos. Si no amas a tu hermano, ¿de qué sirve llevar todas las razones del mundo? Sí, sí, hermana, lleva razón. En eso lleva razón. Y en eso también. Y en eso también. Pero te falta una razón. Amar a tu enemigo. Si no amas a tu enemigo, ¿qué cristianismo estás viviendo? Porque amar a los que te aman, eso lo hace todo el mundo. Ustedes amen a sus enemigos. Ama a tu enemigo. Porque enemigos de Dios hemos sido nosotros. Y Cristo nos amó no cuando éramos amigos, sino cuando éramos enemigos, cuando éramos malvados. Él nos amó. Amaos así. Ama a tu enemigo, al que te hace el daño, al que te roba, al que habla mal de ti. Esa es la verdadera Pascua. Pasar al otro, poder pasar al otro, amándolo. No levantar una barrera. No, con ese no me llevo. Con ese no me hablo. La enemistad. No estamos llamados a fomentar la enemistad, sino la ley de Cristo. Perdonar no 7, sino 70 veces 7. Sabéis que había una ley antigua en el Génesis. Caín será vengado 7 veces, Lamech lo será 70 veces 7. Y explica la nota de la Biblia que es para expresar la ferocidad creciente de los hijos de Caín. Los hijos de Caín, su ferocidad iba creciendo. Caín será vengado 7 veces y Lamech, un héroe del desierto, lo será 70 veces 7. O sea, el mal crecía en el mundo, la ferocidad crecía en el mundo. Entonces Cristo diría a sus discípulos, también ustedes tienen que ser feroces. El cristiano también tiene una ferocidad tremenda, pero no para vengarse del otro, sino para perdonar. Ferocidad en el perdón, no una vez, sino 70 veces 7, siempre. A esto nos llama el Señor. Bien, y continúa aquí el Papa San Pablo VI, en esta audiencia, dice, aquí debemos recordar el estilo ascético de todo buen cristiano. Nos limitamos a llamar la atención especialmente sobre la recomendación del perdón fraterno, de las ofensas que nos han herido interiormente, ¿eh? Es lo que estamos hablando, ¿no? Dice Pedro a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Por qué dice Pedro esto? Porque también entre los apóstoles había sus cosas, había sus luchas, había sus rivalidades, ¿eh? Ambiciones. Juan y Santiago que desean los primeros puestos, Jesús que los corrige, y los otros apóstoles se indignan contra Santiago y Juan. O sea que no todo era color de rosa entre los apóstoles, se indignaban unos contra otros. Eso dice el Evangelio. Jesús los llama y le muestra el camino verdadero, el servicio. Si uno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Y perdonar, no 7, sino 70 veces 7. ¿Cómo voy a perdonar? Entonces hay que ser mansos, pero no mensos. Voy a perdonar a mi marido que viene siempre borracho. Voy a perdonar siempre a mi mujer que me traiciona siempre. No, hermanos. ¿Estás llamado a perdonar? Dice San Pablo, perdonar como Cristo les perdonó. O sea, el que perdonó primero es Cristo. Te lo perdonó todo. Por eso estás llamado a perdonar. Porque Cristo te lo perdonó todo. Pasa que estás ciego y no lo ves. Estamos ciegos y no lo vemos. Nada más que vemos el pecado ajeno para acusarlo. No vemos el nuestro para acusarnos. Entonces ese es el fracaso de nuestra vida cristiana, ¿no? El estar acusando, ver la paja ajena y no ver la viga propia, ¿eh? Escucharemos el domingo en el Evangelio. Los fariseos ven la paja ajena, esa mujer está en adulterio, y acusan. Esta mujer está en adulterio, acusan. Están viendo la paja ajena, Jesús los pone en la verdad. Mírate dentro de ti mismo, mira tus pecados. El que esté libre de pecado que le arroje la primera piedra. Y se fueron todos, poco a poco, empezando por los más viejos. Se dieron cuenta que eran pecadores ellos. Entraron dentro de sí mismos. Esta es la cuaresma. Un tiempo de entrar dentro de sí mismo y ver
¿Qué hay en tu corazón? Pecado, como el hijo pródigo. Entró dentro de sí mismo, reflexionó. ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre hay muchos empleados y tienen pan en abundancia. Yo aquí me muero de hambre. He pecado. He derrochado la herencia de mi padre. Me la he malgastado con prostitutas. Qué loco, qué locura he cometido. Eso es la conversión, el inicio de la conversión. Entrar dentro de ti mismo. Ver qué has hecho con tu vida cuando eras niño, cuando eras joven, cuando eras adulto, cuántos pecados has cometido. Haz examen de conciencia, con dolor de corazón. Me arrepiento, me duele lo que he hecho. Dice el rey David, yo siempre tengo presente mi pecado. El rey David siempre tiene presente que adulteró con una mujer, que mató a su esposo. Dos pecados gravísimos, el adulterio y el asesinato. Y él siempre tiene presente su pecado. Por eso cuando Semeí le lanza piedras, polvo, lo maldice, dice, déjalo, déjalo que me maldiga. Se lo ha dicho a Dios. Maldice a David. Es Dios quien le ha dicho. Maldice a este hombre. Dios es causa primera de todas las cosas. Déjalo que me maldiga. Tal vez Dios vea mi humillación, mi humildad y me restituya al trono. Y así fue. Absalón, su hijo, perdió la batalla y David volvió al trono de Jerusalén por su humildad. Nosotros podemos volver al trono del que hemos sido derribados por la humildad, como el rey David, reconociendo nuestro pecado, teniendo siempre presente nuestro pecado. Sabéis que por el bautismo hemos sido ungidos como reyes, profetas, sacerdotes, reyes. Nosotros podemos volver al trono, reinar con Cristo, reconociendo, confesando nuestro pecado, no acusando a los demás. Continúa el Papa diciendo, es una recomendación a la que el Señor nos ha obligado a recitar la oración fundamental del Padre Nuestro, y volveremos a hablar de ello nuevamente. El Padre Nuestro tiene esta corona. Si nosotros perdonamos a los demás, también nuestro Padre nos perdonará. Pero si no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Estamos llamados a perdonar, porque hemos sido perdonados primero. Recordémoslo. No seamos injustos. Hemos sido perdonados. Y cada día caemos y tenemos que pedir perdón a Dios y pedir que nos perdone, porque también nosotros hemos perdonado. El Padre Nuestro es una corona que supone toda la iniciación cristiana, haber experimentado el amor de Dios, el perdón de Jesucristo. Y desde ese prisma, desde esa realidad, también nosotros podemos perdonar, porque hemos sido perdonados primero. Bien, continúa el Papa, y ya estamos acabando, y dice, y luego debemos recordar también, por no hablar ahora del sacramento de la penitencia, también el sacramento de la penitencia, este tiempo de Cuaresma es muy oportuno buscar un sacerdote, confesarse, Padre, he pecado. Recordemos ahora las tres obras penitenciales que la misma Iglesia sugiere para suplir los ejercicios de penitencia, que hoy son prácticamente inobservables para todos. Y estas son la oración, la mortificación de los sentidos y del orgullo, y finalmente la caridad en sus múltiples manifestaciones accesibles a todos, entre las que ocupa todavía un lugar preeminente la limosna a los hermanos necesitados. La caridad cubre la muchedumbre de los pecados, dice San Pedro. O sea, habla de estos ejercicios de penitencia, que son la oración, mortificación de sentido y del orgullo, y la caridad. Sí, hermanos, la oración. ¿Y cómo rezamos? Bueno, lo dice Jesús, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. O sea, la oración tiene una recompensa. La oración tiene una recompensa, que es la paz, la tranquilidad.
Si el pecado crea desasosiego, pues la paz crea el sosiego, la tranquilidad, el gozo en el espíritu. ¿Cómo? Sí, como un niño recién amamantado. ¿Tú has visto el niño recién amamantado en brazos de su madre? Ya no desea nada. Bueno, algún eructo, alguna cosita sencillita para expulsar los aires, pero el niño ya se ha saciado y está en los pechos de la madre. Los latidos del corazón de la madre le recuerdan los 9 meses que estuvo en el vientre de la madre y reposa como un niño en brazos de su madre. Así mi alma está ante ti, Señor. Esta es la imagen perfecta del cristiano. Reposar en Dios. Reposar en Dios como un niño en brazos de su madre. Sin pretensiones. El niño ya ha hecho sus necesidades, ya ha tomado el pecho de la madre y está, no tiene pretensiones de irse a jugar pelota, de ser ingeniero y ganar mucha plata, ¿no? Está en brazos de su madre. Esa es la imagen del cristiano en esta cuaresma. Descansar en los brazos de Dios. Sabes que es Dios quien lleva nuestra vida. Entonces la oración que nos lleva a estar vigilantes, orando siempre, sin cesar, dice San Pablo. O sea, la oración no está circunscrita a unos momentos, a unos espacios. Por ejemplo, hacer laude, hacer vísperas. Eso está bien. Está muy bien la liturgia de las horas. No solamente los sacerdotes y las monjas. Todos fieles cristianos, sí. Está bien que se hagan laudes o vísperas, etcétera. Pero la oración tiene que ser continua. Cuando vas paseando por la calle, cuando estás cocinando el arroz, cuando estás planchando la ropa, cuando vas en el carro, siempre orando. Jesús les puso una parábola para inculcarles que había que orar siempre, sin desfallecer. Hazme justicia contra mi adversario. Hazme justicia contra mi adversario, gritaba aquella pobre viuda. Un adversario le había robado la poca tierra que tenía para ella, para sus hijas, para su hijo. Era viuda, ya no tenía la protección del esposo. Tenía una parcelita para sembrar unas arvejas, unas yucas, pero un adversario le había robado la tierra. Se iba a morir de hambre. Hazme justicia. También nosotros tenemos un adversario que nos ha robado la tierra, nos ha robado la inocencia original, el Espíritu Santo, que es el demonio. Haznos justicia, Señor. Hay que orar insistentemente y el juez justo nos escuchará. Bien, habla de la oración. También habla de la mortificación de los sentidos del orgullo. Hay que mortificar el orgullo. Sí, ir donde tu suegra, de tu compañero de trabajo y decirle, fui un soberbio con usted, le pido perdón. Eso es mortificar el orgullo. Humillarse, reconocer el error, pedir perdón. ¿Quieres? No, no quiero. No voy a pedir perdón. Que se humille el otro. O sea, la soberbia, ¿no? No voy a pedir perdón. Yo no he hecho nada malo. El hombre siempre se extiende un certificado de buena conducta y se cree la divina pomada. Yo no he hecho nada malo. Yo no robo ni mato. Yo no soy como los demás hombres, borrachos, adúlteros. Yo no soy como ese publicano, ladrón. Yo rezo mucho, ayuno mucho. Hermanos, dejemos fuera de la puerta la arrogancia, la soberbia del fariseo, que se cree justo y desprecia a los demás. Ese no es el camino es la mortificación, dice el Papa, la mortificación de ese hombre viejo, del orgullo. Hay que darle muerte al orgullo. ¿Cómo? Reconociendo el pecado, pidiendo perdón. Así se da muerte al orgullo. No, no quiero. Que se humille el otro. No, no. Y finalmente dice el Papa también la caridad, en sus múltiples manifestaciones. La caridad. Lo que te ahorras en comida, ayunando, rezando, pues dáselo a un pobre. La misericordia, la caridad, limosna, vender los bienes para los pobres, ser generoso. El que siembra generosamente, generosamente recogerá. Pero el que siembra tacañamente, porque
tacañamente recogerá. Lo que uno siembre, eso recoge. ¿Has sembrado tacañería? Eso vas a recoger, tacañería. ¿Has sembrado generosidad? Eso recogerá, generosidad. 100 por 1. A Dios nadie le gana en generosidad. Tú das un paso hacia Dios y Dios da 100 pasos hacia ti. A Dios nadie le gana en generosidad. Seamos humildes. Practiquemos la caridad en sus múltiples formas, dice el Papa. Visitando a ese enfermo, evangelizando, llevando la palabra de Dios a ese amigo, a ese vecino, a ese compañero de trabajo que se está separando de la mujer. Dile que Dios le ama y que la causa de sus problemas es su pecado. No es la causa del sufrimiento es vivir con esa mujer o con ese hombre y me tengo que divorciar. No, esa no es la causa de tu sufrimiento. La causa de tu sufrimiento es tu pecado, la soberbia que te impide amar. No está la solución en votar al esposo de tu casa porque te traicionó. Claro que es un gran dolor, un dolor inmenso. Vi a una persona ayer como lloraba, una amargura, la traición de su esposo. Me está traicionando, no puedo ni dormir, tomando pastillas, estoy angustiada, padre. Sí, sí, así es. Así es la consecuencia del pecado, de la traición. Pues estamos llamados a convertirnos, hermanos, ¿eh? Practicar la caridad. La caridad cubre la muchedumbre de los pecados. ¿Quieres que Dios te sea generoso? Sé tú también generoso con los demás. La caridad. Dad y se os dará. Una medida grande, rebosante, pondrán en el altar de los vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá. ¿Con qué medida mides a los demás? ¿Con la tacañería o con la generosidad? Lo que tú siembres se recoge. Si siembras pepas de papaya, pues recogerás papaya. ¿Qué esperas? ¿Recoger mangos? No. Siembra, recoge lo que siembras. Sembramos egoísmo, pues recogeremos tormentas, preocupaciones, ansiedades. ¿Qué siembras? Paz. Dichosos los que trabajan por la paz. Serán llamados hijos de Dios, el que siembra paz en el hogar. No recordar el pecado ajeno, disculparlo para que todo nos dé tiempo a arrepentirnos. Claro, esa es la verdad. A eso nos llama Dios. La caridad cubre la multitud de pecados. Y acaba así el Papa San Pablo VI esta audiencia diciendo: hermanos e hijos, recordadlo y obrad como todavía se os enseña hoy, con nuestra bendición apostólica. Siempre las audiencias las acaba el Papa con su bendición apostólica, desde el Vaticano a los peregrinos que se encuentran en la plaza de San Pedro. Dice: obren así, como todavía hoy se nos enseña, porque puede ser que mañana se enseñen otras cosas. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Dice Jesús. ¿La última generación tendrá fe o ya habrá abandonado totalmente la fe, dedicada a hacer dinero, a los placeres del mundo? Cuando venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, ¿encontrará la fe sobre la tierra o no encontrará nada? Solamente gente que vive para sus placeres, para hacer dinero, para olvidar al hermano, para el egoísmo. Ojalá nos encuentre preparados, vigilantes, esperando la venida del esposo para que nos introduzca en el banquete celestial. Que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.